Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlo. Le agradezco que continúe en la señal del canal del Congreso. Le informo que el licenciado Marco Antonio Higuera Gómez, quien es Procurador General del Estado de Sinaloa, estará participando en la reunión de trabajo de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México de la Cámara de Diputados. Le comento que un feminicidio se refiere al homicidio evitable de mujeres por razones de género, y de ello estará hablando el Procurador General de acuerdo a su entidad. También es necesario que usted sepa que se tiene un registro de 21 asesinatos dolosos de mujeres en lo que va del año, y Sinaloa ocupa el segundo lugar a nivel nacional según estadísticas que ha presentado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Yo lo invito a que le dé seguimiento al tema a través del canal del Congreso. Buenas tardes a todas y a todos. Retomando la sesión de trabajo con procuradores, le doy la bienvenida al licenciado Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa. Con él vamos a revisar las cifras de los homicidios dolosos de mujeres en la entidad y de todos los datos de Procuración de Justicia. Señor Procurador, bueno, quiero comentarle que esta comisión ha tomado como eje de trabajo la sentencia de Campo Algodonero. Como usted sabe, esta sentencia establece un precedente internacional en materia de judicialidad de los derechos humanos de las mujeres, particularmente el derecho a una vida libre de violencia, en virtud de que, revisando los lamentables casos de 3 jovencitas, niñas incluso, encontradas en el año 2000 en el Campo Algodonero, en un predio que se llamaba Campo Algodonero, y que por desgracia estas jovencitas no se beneficiaron del acceso a la justicia y de la reparación del daño correspondiente. Los familiares entablaron una querella con la Corte Interamericana, obviamente después de agotar nacionalmente todas las instancias para poder hacer que se diera este acceso a justicia. Y bueno, finalmente la Corte, después de un prolongado litigio, falla a su favor y en contra del Estado mexicano. Esta sentencia es muy extensa, es muy importante su lectura y conocimiento, porque efectivamente permite comprender el alcance, o sea, precisa mucho el alcance de las responsabilidades del Estado mexicano y por ende de todos los gobiernos integrantes del Estado mexicano para crear condiciones institucionales y sociales que permitan reducir la violencia sistemática en contra de las mujeres, particularmente la violencia feminicida, ¿sí? Aquella que las priva de la vida de manera artera y altamente lesiva desde el punto de vista de diversos de sus derechos, ¿no? El derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la no violencia, entre otros, ¿no? Porque como señalábamos,
el homicidio de mujeres, también tipificado como feminicidio en ya 5 entidades del país, pues es un delito multiofensivo, ¿no? Porque entraña no solo la privación de la vida con premeditación, alevosía y ventaja, sino otra serie de delitos antes, son de lesiones, ¿no?, a la persona antes e incluso después de la muerte, como pueden ser también las mutilaciones físicas, etcétera, etcétera. Por eso, nosotros en la comisión destacamos 10 elementos de esa sentencia que son la base desde nuestra perspectiva justamente para garantizar ese derecho a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia, como son el registro de los casos, como es el tema de los protocolos de investigación para que justamente las características de las relaciones que las mujeres guardan con sus victimarios, caracterizadas muchas justamente por lo que se conoce como relaciones de género, ¿no?, porque son en situaciones de desigualdad, de dependencia, de desventaja frente a la justicia, ¿no?, que se prohijan estos homicidios. La publicación de datos para que las personas víctimas, familiares, tengan oportunidad de consultar el estado de las investigaciones, políticas a favor de la capacitación del personal de justicia, justamente para ir eliminando todos estos hilos que son parte de la trama de la impunidad en nuestro país y que está tejida por falta de capacidades, por falta de recursos técnicos, por falta de recursos humanos, por cierto tipo de cultura del trabajo, como se conoce coloquialmente como del ahí se va, para no cumplir los procedimientos, el saltarse normas en procedimientos de investigación, el no tener este escrúpulo y ética profesional que a veces por muchos años se ha permitido en las instituciones de procuración de justicia y que en el fondo implican un gran desprecio por los derechos a la justicia de las y los ciudadanos. Esta es parte pues de la tarea que en esta comisión hemos pues planteado como los ejes de trabajo y de colaboración con las procuradurías. Viniendo usted de un gobierno recientemente establecido en el Estado, pues bueno, queremos iniciar esta colaboración en estos puntos con usted y bueno, sí ponerle pues en antecedente nuestra preocupación por lo que desde la perspectiva de la estadística de mortalidad, que es la que se deriva de las actas de defunción que se levantan por parte de la Secretaría de Salud y que se integran a las estadísticas vitales. Nosotros hemos tomado estos datos que nos parecía que era, dijéramos, la línea basal, el dato duro para poder ver qué ocurre también con los datos de las procuradurías. Nosotros, pues en su momento, haremos llegar cuando estén concluidas estas investigaciones que estamos haciendo a nivel nacional y también por entidad federativa en un convenio con ONU Mujeres, el Instituto Nacional de Mujeres y el Colegio de México. Vamos a tener oportunidad de hacer esta confronta de datos, ¿no?, y empezar a analizar en dónde están nuestras discrepancias, en dónde se nos está escapando el control y el conocimiento de esta realidad. Por lo pronto, le doy entonces la bienvenida y le agradezco su atención y toda la información que pueda proporcionarnos en este momento, compartirnos de lo que son los hechos delictivos que privan de la vida a las mujeres en el estado de Sinaloa. Muchas gracias y si no tiene ninguna de las diputadas
que me acompañan o algún comentario, directamente le paso la voz para... Buenas tardes, diputadas, integrantes de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México, particularmente basados, además, en la sentencia del 16 de noviembre del 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habla caso González y otra, campo algodonero, mejor identificado, contra México. Debo de hacer del conocimiento de todos y cada uno de los diputados y de quienes integran las asociaciones del Procurador de Sonora, de PGR, que agradezco la invitación, y siempre Sinaloa, a partir de que inició este gobierno, asume el compromiso de trabajar de manera constante para investigar y perseguir en el ámbito de la Procuraduría General de Justicia todo delito y más en el ámbito de género que nos ocupa. Como es sabido de ustedes, la sentencia en cuestión, los hechos se remontan a una ciudad fronteriza donde fueron encontrados en una fosa común 3 cadáveres cuyos nombres, por la situación que se establece en la resolución, los omito, con signos de afectación no solamente a su integridad física, sino también a su integridad sexual. Los resúmenes que podemos destacar de ese fallo es: México fue condenado por no garantizar la seguridad de las mujeres frente a un patrón de violencia que se probó que existía precisamente en Ciudad Juárez. Es decir, frente a una situación de riesgo, el Estado debió actuar para evitar los asesinatos según los puntos de ese fallo. Lo destacable es que ese primer fallo es precisamente de un caso de homicidio de mujeres por razón de género. El tribunal consideró que el Estado tiene responsabilidad frente a los homicidios, a pesar de que no obra acreditación de participación de autoridad estatal. La Corte decide varios puntos, sobre todo en la violación a los derechos a la vida, integridad personal y libertad, precisamente de las 3 mujeres y 5 adicionales que fueron encontradas en una fosa común. Habla del deber de la garantía a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de ellas, y alude también al acceso a la justicia consagrado en la Convención Americana respecto de varias personas. En base al estudio que Procuraduría del Estado de Sinaloa realizó del contenido de esa sentencia, determinamos que hay aspectos que involucran efectivamente a todas las entidades federativas, y en el caso de Sinaloa, como integrante de México, en relación al soporte nodal de la sentencia, consideramos que tenemos un ámbito de cumplimiento en relación con las determinaciones marcadas con los números 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. El 18 dice: México debe estandarizar todos los protocolos y manuales de investigación de delitos relacionados con la desaparición, violencia sexual y homicidio de mujeres con perspectiva de género. Ahí está enmarcado en el punto 602.18. ¿Sí pasamos? Sí. Para el caso de la disposición mencionada, se fija un plazo razonable para llevar a cabo la estandarización, así como el deber de rendir un informe.
El informe se maneja cada año, que debe ser de diciembre de 2010, diciembre de 2011 y diciembre de 2012. Bueno, ¿cuáles son las propuestas que ha hecho o que considera Sinaloa que deben realizarse con base en este punto determinante de la Corte? Es conocer, investigar, crear y promover las mejores prácticas en el tema, lo que implica ajustar la normatividad interna a la estandarización de manuales de investigación, generar mecanismos de estricta evaluación de estos procesos para medir su cumplimiento con el impacto definido por la Corte. Se ha presentado a esta comisión el primer informe anual de seguimiento a esas recomendaciones. En avances a la misma sentencia se cuenta con un antecedente del 25 de noviembre de 1999 y reformas en el 2008, con el instructivo para la protección, preservación e investigación de la escena del delito, y ese acuerdo fue publicado en el Diario Oficial del Estado el 8 de octubre del 2008. ¿Qué es lo que contiene? Define, fija directrices operativas funcionales de seguimiento y control para la protección y preservación de la escena del delito, sobre el cual se realizaron las adecuaciones y actuaciones correspondientes al Manual de Organización y Procedimientos del Ministerio Público. El avance de este perfeccionamiento también está soportado en el acuerdo derivado de la 25ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia relativo al protocolo de cadena de custodia que homologa a nivel nacional estos procesos de investigación. En atención y protección de mujeres relacionados con la consideración 18 de la sentencia dictada por la Corte, debo mencionar que en el estado de Sinaloa funcionan 8 agencias del Ministerio Público, 2 en la calidad de extensiones con responsabilidad de la agencia que tiene su residencia en la ciudad de Culiacán. Una es la Agencia del Ministerio Público especializada para casos de desaparición forzada de personas, con residencia en Culiacán y competencia en todo el estado. Una agencia especializada también en el delito de homicidio dolosos contra mujeres en Culiacán y competencia en todo el estado. Tenemos 6 agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales y violencia intrafamiliar en Los Mochis, Culiacán, Mazatlán, Salvador Alvarado, Guasave y Navolato. Se tienen, aparte, agentes del Ministerio Público de esa agencia especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar en el CEPAVI y en el DIPS de Sinaloa. Los convenios y colaboraciones institucionales relacionados con la consideración 18 de esa sentencia de la Corte, tenemos el 29 de agosto del 2003 hay un convenio general de colaboración celebrado entre la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa y el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar. El objetivo se precisa claramente que es establecer bases y mecanismos de cooperación y apoyo para desarrollar, implementar y ejecutar programas en capacitación y prevención de la violencia intrafamiliar, desarrollo o implementación de un modelo de atención para otorgar un servicio de procuración de justicia de calidad y calidez a víctimas de violencia intrafamiliar. El siguiente convenio es del 8 de marzo del 2005, que es un convenio de colaboración celebrado entre la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa y el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloense, que es una asociación civil. ¿Cuál fue el objetivo? Colaboración para mantener y elevar la eficacia de los servicios de procuración de justicia en la protección y garantía efectiva de los derechos humanos de la mujer y la equidad de género. Tenemos un convenio general de colaboración
entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de las Mujeres del 28 de febrero del 2006. Atender de manera integral es el objetivo la violencia dirigida a mujeres a través del programa del delito, respeto a los derechos humanos y capacitación. En este punto quiero destacar que en reunión del 18 de agosto, con quienes presiden dichos organismos, se acordó la revisión y actualización del marco normativo de los anteriores convenios. Tenemos una liga que muestra precisamente la minuta que contiene los acuerdos y donde se destaca primordialmente por la importancia que tiene estos puntos. Las reuniones que venían teniendo cada 3 meses, se acordó llevarlas mensualmente. El siguiente convenio es un convenio general de colaboración para establecer la red de atención integral a víctimas y ofendidos del delito en Sinaloa, entre la Comisión de Derechos Humanos, el Gobierno del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Procuraduría del Menor, la Mujer y la Familia de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, el Instituto Sinaloense de las Mujeres y el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar. Ese convenio es del 30 de junio del 2008, como aparece. Ese convenio sienta las bases de colaboración y apoyo para el acceso al programa de protección que han sufrido un daño material o moral en su persona o bienes con motivo de la comisión de un delito y la promoción, protección y divulgación de los derechos fundamentales de las víctimas entre la población del Estado de Sinaloa. Eso es lo que se refiere al punto 18. Ahora nos referiremos a la disposición 19 de la Corte. Dice, México debe adecuar los programas para atender los casos de desaparición de mujeres. Y establece en su contenido todo el detalle que soporta el punto remarcado que se dice y que se contempla bajo ese concepto. México debe adecuar los programas para atender los casos de desaparición de mujeres. ¿Qué hemos decidido, que hemos trabajado en el estado de Sinaloa? Si pasamos al siguiente, este es un cuadro cronológico para el cumplimiento de la disposición 19, programa de desaparición de mujeres. El informe anual, que es el tiempo, el lugar principal en el Estado. La acción principal nosotros la establecimos en generar la instrucción formal al personal sustantivo para el inicio de investigaciones y fomentar la colaboración y coordinación entre instituciones y asociaciones. Las reuniones de seguimiento mensual con organismos y asociaciones a las que me he referido anteriormente. Diseñar un modelo de capacitación continua sobre contenidos temáticos derivados de la sentencia en el asunto Campo Algodonero. Generar mecanismos de estricta evaluación a estos procesos que se mida su cumplimiento con el impacto definido por la Corte. Con intervención de organismos, asociaciones, ministerios públicos especializados, peritos y policías ministeriales. Antecedentes de alerta AMBER en el cumplimiento de esta disposición 19. Avances en la aplicación del plan alerta AMBER en Sinaloa. La Procuraduría General de Justicia del Estado envió vía electrónica a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México el 17 de agosto del presente año el programa Alerta AMBER Sinaloa, que se elaboró en coordinación con la Procuraduría General de la República, y el cual consiste en atender con oportunidad y eficiencia los casos de menores de edad desaparecidos, sustraídos, secuestrados o que se encuentren en peligros graves. Además, la Procuraduría General de la República, por conducto de la licenciada Laura Nidia Llerenas Hernández, agente del Ministerio Público de la Federación, hizo la presentación del programa referido por escrito en la Secretaría de Gobernación el 18 de agosto del presente año. Sinaloa
ha realizado mesas de trabajo de análisis de feminicidios, en las cuales realizó un proyecto de lineamiento de actuación de los miembros de las coordinaciones policíacas, así como de la Procuraduría General de Justicia respecto a las víctimas de feminicidio. Participando la Procuraduría, en coordinación con el Instituto Sinaloense de las Mujeres, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Frente Cívico Sinaloense, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 53, Unidas por la Paz, profesionistas y técnicas de origen campesino, Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Si ustedes se fijan, estamos haciendo referencia, ahí hubo más mesas de trabajo con temas diferentes. Estamos únicamente señalando y destacando lo que se refiere al tema de mujeres. La mesa sexta del 24 de septiembre del 2010 fue la propuesta del Observatorio de Violencia de Género. La mesa séptima del 8 de octubre del 2010, lineamiento para la actuación de las corporaciones policíacas y personal de la Procuraduría en casos de feminicidio. La mesa octava del 21 de octubre del 2010, los modelos de atención a dependencia y organizaciones que atienden violencia de género. La mesa novena del 3 de diciembre del 2010 fue modelo de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Ese es el trabajo que hemos realizado hasta este momento en cumplimiento a la disposición 19. Ahora, con respecto a la disposición 20, dice, México debe crear una página electrónica sobre mujeres desaparecidas desde 1993 en Chihuahua. Si bien es cierto que ese punto lleva un destinatario que es el estado de Chihuahua, no pueden eludirse el resto de los estados de ese compromiso, tomando en consideración que la sentencia fue hacia México como estado. Por esa razón, la acción central que lleva ese punto o esa disposición es tener una página electrónica con información de mujeres y niñas desaparecidas que tiene el Estado a través de la Procuraduría General de Justicia. ¿Qué propuestas de seguimiento? Establecer la coordinación y colaboración responsable entre las áreas de las agencias del Ministerio Público, Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales, Dirección de Planeación y Desarrollo y Atención Ciudadana, para generar y enriquecer la base de datos de la página electrónica de mujeres desaparecidas que tiene la Procuraduría de Justicia del Estado. Dar seguimiento y exigir su actualización permanente. Acuérdense que una orden dada y no evaluada o seguida no sirve absolutamente de nada. Por ese motivo establecemos el seguimiento de manera permanente y su actualización. Le mostramos la página oficial que existe de la Procuraduría. Aparecen ahí las mujeres desaparecidas o no localizadas. En algunas de ellas ya fueron localizadas, ya fueron identificadas. Aparece también en esa página qué personas desaparecidas y no localizadas por estado. Aquí nomás quiero precisar que nosotros hemos tomado esta base de datos no de la realidad que tiene cada uno de los estados, sino con base en los pedidos de colaboración que nos llega de cada uno de los estados. Sería muy importante para nosotros el siguiente paso es tener la homologación con base en ese convenio de todos los estados y que toda la gente, todo ciudadano común pueda accesar con independencia del lugar en que se encuentre y revisar todos los estados. Pero se los aclaro con honestidad para que si se meten ustedes van a encontrar, ahí está toda la información. Tenemos también personas privadas de la vida no identificadas y sin reclamar atendidas por el servicio médico forense. El siguiente. Estamos poniendo solamente cómo se encuentra la página. Si ustedes la abren,
les da el camino de manera muy sencilla de cómo accesar a toda la información contenida. Aparece la media afiliación, todos los datos personales y todo. Aquí es muy importante para nosotros hacer destacar con relación a un comentario que hacía la presidenta de esta comisión, es para el Estado, nuestra base de datos se compone a partir del trabajo o actuación del Ministerio Público en coordinación con los peritos de servicios periciales. ¿Por qué razón? No podemos tomar en cuenta un acta de defunción porque el acta de defunción sale cuando la necropsia, cuando tenemos duda, la necropsia obligada y con independencia ha sido ya un método hacer la necropsia cuando el cuerpo es localizado solo y para tener la certeza y seguridad de cuál es la causa de su muerte. Quienes generan precisamente esas actas de defunción, pues son los médicos legistas. Entonces, el trabajo de nosotros se basa en averiguaciones previas. La disposición 21 dice: México debe crear una base de datos sobre desaparición de mujeres y niñas. Bueno, ¿cuál es la acción central que maneja esta sentencia? Es una base de datos con información personal y genética de familiares, de mujeres desaparecidas y de mujeres o niñas privadas de la vida. En el estado de Sinaloa, ya lo retomamos nosotros como compromiso por parte del Estado. A esto les quiero manifestar que yo asumí la responsabilidad de procurador el día 20 de enero, no teníamos base de datos genética. La tenemos a partir de que se asumí el cargo. Tenemos la base de muestras genéticas de todas las mujeres, no solamente de mujeres, de todas las personas que fallecen y que no son identificadas de inmediato. Y eso lo pueden checar ustedes en la página y está toda la base. En cuanto a mujeres desaparecidas por municipio que tenemos en el Estado, víctimas de privación ilegal de libertad, hablamos de desaparecidas, pues se está haciendo una referencia clara y tenemos 3 municipios donde se destaca, mejor dicho 2, Culiacán y Mazatlán. Culiacán y Mazatlán, el resto si ustedes se fijan, pues no es lo mejor que quisiéramos, lo mejor sería que no hubiera ninguna privación de libertad de mujeres. La disposición 22 dice: México debe capacitar permanentemente en derechos humanos con una perspectiva de género a sus funcionarios. Y nosotros tomamos la parte medular de la sentencia que involucra ese apartado. Bueno, ¿qué hemos hecho en el estado de Sinaloa? Generar mecanismos de estricta evaluación a los procesos relacionados con los programas y cursos permanentes a funcionarios para que reconozcan y erradiquen la discriminación contra las mujeres. Igualmente, ese procedimiento debe ser materia de evaluación y seguimiento conforme al criterio definido por la Corte. En cuanto a la capacitación, se han impartido seminarios, cursos y talleres al personal de la institución y a la sociedad en su conjunto, con el propósito de erradicar la violencia de género y la discriminación contra mujeres. ¿Cuáles tenemos? Atención a mujeres por violencia intrafamiliar, taller de capacitación sobre violencia intrafamiliar, seminario de atención a víctimas, modelo de atención psicológica a víctimas y generadores de violencia intrafamiliar, políticas públicas de intervención en caso de violencia intrafamiliar, taller de democratización de las relaciones familiares, terapia breve e intervención de crisis, curso taller violencia intrafamiliar, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, taller de psicología, violencia, género y derecho, negociación de crisis en el delito de secuestro, curso especializado en el delito de violación, psicología y género en administración de justicia, conferencias sobre la tanatología,
Diplomado en Derechos Humanos, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, estrategias de intervención para atender la violencia familiar, entre otros. Eso es lo que hemos realizado en el estado de Sinaloa. Ahí, en lo que se refiere al presente año, iniciamos el 19 de enero con el Código de Ética, participando un Comité Ciudadano para el Desarrollo Humano de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Debo dar a conocer a ustedes que este Comité Ciudadano se integra por personas con vocación de servicio, que no reciben absolutamente ninguna remuneración económica, simplemente en el ámbito de apoyar la Procuración de Justicia. Ese Comité Ciudadano pues tiene reuniones constantemente con el procurador y es el que evalúa y supervisa, al igual que otros organismos, el trabajo institucional. Tenemos Equidad y Género el 25 de febrero del 2011, que la institución capacitadora fue ISMujeres. Tenemos un taller de actualización hechos violatorios de derechos humanos que han sido motivo de queja planteados contra servidores de la Procuraduría de Justicia del Estado y lo impartió la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sensibilización de las perspectivas de género al personal de servicio público por ISMujeres. Hechos violatorios de derechos humanos que han sido motivo de queja, igual por servidores públicos, fue el 13 de abril de este año por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La atención de la violencia intrafamiliar y perspectiva de género en el contexto de Procuración de Justicia lo impartió CEPAVI. Mecanismo de galas de violencia de género por ISMujeres el 3 de mayo de este año. La atención de violencia intrafamiliar y perspectiva de género con el contexto de Procuración de Justicia el 6 de mayo por CEPAVI. Hechos violatorios de los derechos humanos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos el 17 de mayo. Protocolo de Estambul. Recuerden que a este protocolo hace referencia precisamente la sentencia de la Corte, fue impartido el 31 de mayo al 2 de junio por la Procuraduría General de la República. La Conferencia Magistral Centro de Justicia Familiar y para las Mujeres que Viven Violencia por ISMujeres el 6 de junio del 2011. El 5 de julio se impartió un taller de los protocolos de actuación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres en el Estado. La institución capacitadora fue el Centro de Políticas de Género de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En agosto, 8 de agosto, tuvimos el taller de los protocolos de actuación para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres de Sinaloa. El CEPAVI, del 15 al 19 de agosto del 2011, impartió el papel de la seguridad pública en la atención a casos de violencia intrafamiliar, El mismo CEPAVI nos atendió ese mismo curso durante todo el mes de septiembre, del 5 al 9 de septiembre, del 19 al 23 de septiembre. En octubre, de igual manera, y pasamos a la disposición 24. A la disposición 24, la anterior se refiere a la capacitación, y ustedes, como han visto, no es solamente la capacitación hacia el personal sustantivo de la Procuraduría, sino también a todos los organismos y a la sociedad en su conjunto. Yo creo que el problema de la violencia y de los homicidios de mujeres no es solamente una tarea de la Procuraduría, es una tarea compartida, y que qué bueno que la Cámara de Diputados, a través de esta comisión y a través de todos los organismos que han mostrado la disposición de colaborar, se le ha dado una atención como hasta este momento se ha generado. La disposición 24 dice: México debe brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica en instituciones públicas
y gratuitas a los familiares de la víctima. Bueno, en Sinaloa tenemos una ley de atención a víctimas del delito, de protección a víctimas del delito, que actualmente pues hay una iniciativa en el Congreso del Estado, y esto ha permitido aplicar estrategias de difusión dirigidas a la población en general. Se utiliza póster, trípticos, y además, si ustedes ven cómo se maneja la página en la Procuraduría. ¿Qué labores hace la Procuraduría para cumplir con esta disposición de la Corte? Bueno, ustedes lo pueden ver, es asesoría jurídica, concretar acciones con instituciones, como la muestra la que les hemos dado a conocer de los convenios celebrados, atención psicológica, atención médica, apoyos materiales, asistencia de un traductor, protección física o de seguridad y apoyo para el empleo. Con Independencia tenemos un centro de atención a víctimas del delito, CAVID. ¿Cuál es la función que tiene este centro? Pues es de proporcionar a la víctima u ofendido del delito la protección que busca del Estado, desde que se inicia la averiguación previa hasta que termine el procedimiento penal respectivo y aún después de concluido, mediante el otorgamiento de los derechos que prevé en su favor la Ley de Protección a Víctimas del Delito, consistente en beneficios multidisciplinarios enfocados a la recuperación física y emocional de quienes han sido afectados directa o indirectamente por la comisión de una conducta considerada como delito. El Centro de Atención a Víctimas del Delito opera en Sinaloa con oficinas en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, y con proyecto de extenderlo por acuerdo que hemos tenido con los organismos de atención a mujeres en diversos municipios del Estado para este año. Tenemos un albergue denominado Sor Juana Inés de la Cruz, en el cual se proporciona en forma gratuita los beneficios a las víctimas que se acogen a los derechos de la Ley de Protección a Víctimas del Delito. Se aclara, este albergue es exclusivamente para mujeres que han sido víctimas del delito. ¿Qué beneficios tienen? Alojamiento único y alimentación hasta por 90 días, asesoría jurídica, atención psicológica, atención médica, asistencia social, apoyo para el empleo. Las víctimas directas o indirectas que reciben apoyo en ese albergue son mujeres adultas y adolescentes, madres menores de edad con sus hijos, niñas con sus madres, niños de hasta 12 años con sus madres. Es un centro que está cuidado especialmente para ese sentido. El Centro de Atención a Víctimas del Delito, aparecen los domicilios donde funcionan en Los Mochis, Culiacán, también en Culiacán, y los beneficios que ha otorgado la Procuraduría en cumplimiento a la Ley de Protección a Víctimas del Delito y con base en la disposición 24 de la sentencia de la Corte Interamericana. Si ustedes se pueden ver, tenemos expedientes registrados en el 2011 hasta la fecha, 20 de agosto, 1.425, personas atendidas, 5.681, protección física vía custodia, 7, protección de seguridad vía rondines, vigilancia, 1.188, asesoría jurídica, 2.024, coadyuvancia con el Ministerio Público, 52, atención médica, 104, atención psicológica, 2.430, apoyo para obtención de empleo, 19, apoyos materiales de medicinas, despensa, exoneración, traslado, gestiones, 1.890, albergue, 142. Tiene un cuadro comparativo con respecto al 2010. Pudiera resumir que no quisiéramos tener homicidios de ninguna persona. Sinaloa no escapa
como toda la República, a la violencia que impera en la República. Mas, sin embargo, existe una lucha muy importante por el gobierno del Estado, no solamente para esclarecer los homicidios de mujeres, sino para procesar a todas las personas que intervienen en la comisión. Recientemente, incluso el día de ayer, se consignó a una persona detenida por caso de urgencia que participó junto con otras en el homicidio de 2 mujeres que por la saña pudiera pensarse una situación de diferente tipo, pero en la línea de investigación salió de que ese homicidio lo realizaron simplemente porque los había denunciado esas 2 mujeres a personas por robo, y de ahí salió el rencor que se fue acrecentando. Entonces, cuidamos mucho de que no se confunda la muerte de una mujer por causas distintas a la que realmente son. Como mujeres privadas de la vida por municipio, tenemos de 2005 al 2011 426. Ese es el total que tenemos. Por zonas, pues tenemos 96 en la zona norte. La zona norte del estado de Sinaloa comprende Ahome, El Fuerte, Choix, Sinaloa municipio, Guasave. La zona centro tenemos 77, tenemos 253, y comprende Salvador Alvarado, comprende Mocorito, comprende Culiacán y comprende Nabolato. La zona sur, pues es de Mazatlán, Escuinapa, El Rosario, Lota, Cozalá, y se tiene un total de 77, pero, repito, del 2005 al 2011. ¿Cuántos se han consignado? 146 en total, con detenidos solicitando auto de formal prisión, 53, sin detenido solicitando orden de aprehensión, 93. ¿Cuántas personas han sido detenidas por flagrancia o bien por urgencia? 71. Órdenes de aprehensión ejecutadas, 87, y tenemos un total de 158 personas detenidas. En sentencias, en ese periodo del 2005 al 2011, tenemos 112, condenatorias 93, absolutorias 19. Hay una efectividad del 83.04. Actualmente, en trámite de proceso, tenemos 165 expedientes del 2005 al 2011, con auto de formal prisión 150, con auto de libertad 15, con una efectividad del 90.91%. El medio empleado en la privación de la vida, pues destaca el arma de fuego, que son 293 en las 426. Las otras son arma blanca, contusiones, estrangulamiento, asfixia por sofocación. Las edades de las víctimas es diferente en cada año. Adultas, generalmente tenemos 367 del total de esos años, menores de edad 56 y lactantes solamente 3. Ese es el diagnóstico que tenemos en el Estado. Se asumió el compromiso a partir del 20 de enero de buscar todos los homicidas cuando tengamos datos que nos permitan identificarlos. Ese asunto de Mazatlán para nosotros fue muy importante trabajarlo,
porque las personas fueron privadas de la vida de manera muy violenta, con arma blanca, y no era solamente una sola herida, aparecieron con bastantes heridas. Ya tenemos identificadas a las personas que participaron, y se consignó pues el día de ayer ya a una persona que está ahorita en proceso. La voluntad del Estado sigue empeñada en cumplir con todos los lineamientos que incluso la comisión nos hizo llegar. Le dimos respuesta, obtuvimos unas recomendaciones que tenga la seguridad que se van a atender, como lo muestra el trabajo que les acabamos de presentar, donde se le ha entregado a cada uno de los diputados integrantes de la comisión el informe por escrito y además en un CD. Para todos los organismos, respetuosamente les digo que si ustedes quieren la información, no existe ningún problema en que me den su correo y se los envío. Igualmente la estadística, si ustedes la quieren que se la estemos proporcionando, no tenemos nada que esconder en Procuraduría. A veces puede ser discordante. Yo les quiero comentar que este informe está checado con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es decir, con el Poder Judicial de nuestro Estado, para que los datos que proporcionemos a esta comisión son veraces y coincidentes. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, licenciado Marco Antonio Higuera Gómez, procurador del Estado de Sinaloa. Pues yo quiero reconocer la disposición del procurador por estar aquí, por presentarnos los datos y por estar abierto también a abundar información sobre el caso. También quiero aprovechar para lamentar la negativa por omisión, es decir, porque nunca nos contestó, porque nunca nos respondió, porque siempre tuvimos miles de gentes que nos atendieron la llamada y nunca una respuesta. Al procurador del Estado de Baja California, el licenciado Rommel Moreno Manjarres, que en un mes entero nosotros estuvimos llamando a su oficina y nunca contestó, nunca asumió, nos dijo que tenía problemas en la agenda, le ofrecimos a la apertura total para que él fijara el día y la hora en que podía venir y nunca contestó. También, bueno, pues mencionar que esta invitación a esta sesión de trabajo fue un oficio girado por el presidente del Poder Legislativo, uno de los tres poderes de la Unión, el licenciado Jorge Ramírez Marín, que en su carácter de titular de este poder envió a los procuradores de justicia de los estados la invitación, de manera tal que el procurador de justicia de Baja California pues desdeñó, desestimó una convocatoria hecha por el presidente del Poder Legislativo de la República Mexicana. Nosotros pensamos que si es tan difícil para una diputada federal y presidenta de una comisión acceder al procurador Rommel, pues yo creo que debe ser mucho más difícil para cualquier ciudadano o ciudadana de su entidad. Lamentamos también que pues si hubiéramos sido parlamentarias estadounidenses de cualquier entidad de allá, seguramente a la primera llamada nos hubiera respondido. En fin, en este caso, pues yo agradezco la disposición del licenciado Marco Antonio Higuera y sí comentar la preocupación que tenemos y que creo que tendríamos que analizar, además de los datos que presenta de la gestión propiamente en la Procuración de Justicia, la discrepancia de casi el 56% que tenemos entre la cifra del INEGI, que se supone que es una estadística dura porque son los datos de la estadística de mortalidad, ¿no?, en donde del 2005 al 2009, porque nosotros no tenemos todavía disponible la base de datos de 2010 de las estadísticas de mortalidad,
Pero, por ejemplo, comparando esos años de 2005 a 2009, la suma de los casos del INEGI como homicidios presuntamente dolosos nos arroja un total de 138, mientras la suma que el procurador nos ofrece nos arroja un total de 245, es decir, una discrepancia sensible, son 56%. Entonces, sí quisiéramos, señor procurador, revisar qué es lo que pasa, porque puede ser que estemos en presencia de casos que llegan a la Procuraduría como averiguaciones, incluso que pero de los cuales no ha habido acta de defunción. Entonces, ahí estaríamos en un fallo, ¿no?, de los servicios forenses, ¿no?, de los médicos legistas en acreditar estos casos. Entonces, sí es un tema que nos preocupa, y sí le pediríamos que si pudiera poner un poco de atención a esta brecha y que pudiéramos ver qué es lo que realmente está pasando en esa cifra, porque nuestro dato más fiable pues son las estadísticas de mortalidad, ¿no? Entonces sí nos parece preocupante ese tema, así que le encargamos de favor pues que nos ayude a encontrar la discrepancia, ¿no?, porque estaríamos pues en una situación pues preocupante, ¿no? En fin, bueno, yo le ofrezco la palabra a mis compañeras diputadas si ellas quieren abundar en alguna pregunta que tengan de esa exposición, y posteriormente a darle la palabra al resto del auditorio que quiera intervenir. Sí, tendremos que ver. Gracias, presidenta. Voy a tratar de ser muy breve. También agradecerle, señor procurador, de verdad esta disposición que tiene para esta comisión, porque efectivamente, como bien lo señalaba la presidenta de la comisión, lamentamos mucho la ausencia del procurador de Baja California y seguramente no estará dándonos la cara porque no tiene mucho que informar al respecto. Entonces, realmente yo sí quiero reconocerle de manera especial a usted, a los procuradores que el día de hoy han estado aquí para manejarnos la información y obviamente tener una retroalimentación de esta información que para nosotros es muy importante. Yo quisiera comentarle, señor procurador, dos cosas, y también me uno a la petición de nuestra presidenta en esta discrepancia de cifras. Yo tengo aquí una carpeta que nos habla del Registro Nacional de Personas Desaparecidas del 2003 al 2010, y maneja que el Estado de Sinaloa tiene reportadas 8 mujeres desaparecidas. Veía yo la gráfica que usted nos hace favor de presentar y las cifras son diferentes. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué avance tiene esta homologación, este registro que se tiene que llevar de manera muy puntual? Y esto lo digo no todo porque finalmente tuviéramos que ver cuántas tenemos o qué estado tiene más o qué estado tiene menos, sino la idea es que le podamos dar seguimiento puntual a cada uno de estos casos, y me refiero estrictamente también al tema de mujeres desaparecidas. Por otro lado, a mí me gustaría, señor procurador, que nos comentara cuántas personas desaparecidas, cuántas mujeres tiene hasta ahorita el Estado ya reportadas y qué se está haciendo al respecto, porque si bien es cierto, vimos una serie de acciones de manera genérica, a mí me queda un poquito el ruido de porcentajes de información, es decir, en relación a que para poder lograr ver de manera más puntual los avances estrictamente en la atención, obviamente, del caso sobre todo del caso de desaparecidas, y qué información le están proporcionando a las familias de estas personas para que estén permanentemente en contacto con la Procuraduría y saber qué se está haciendo. Además, desde luego, de la coordinación que usted bien ha señalado que se tiene con otros estados, ¿verdad?, y en la homologación que están haciendo de este registro con otros estados para darle seguimiento al caso de personas, de mujeres desaparecidas. Y finalmente, señor procurador, a mí me gustaría saber qué acciones está implementando el gobierno del estado para prevenir en el estado precisamente este tipo de delitos. ¿Va la diputada? ¿Te pasan el micrófono? Sí. Muchas gracias, licenciado Marco Antonio Higuera Gómez, y le damos la bienvenida a la licenciada Elizabeth Ávila Carranco, que viene acompañando al señor procurador. Ella viene del Instituto de las Mujeres de Sinaloa,
y darle las gracias por estar aquí. Bueno, algunas de las preguntas que iba a hacer ya las hizo mi compañera, no quiero ser reiterativa, pero sí estoy viendo en la estadística que trae usted aquí de mujeres desaparecidas por municipio, víctimas de privación de la libertad, afortunadamente un decremento del 2010 al 2011. Si bien todavía nos falta por recorrer algunos meses del 2011, hay un decremento y eso lo felicito, señor procurador, por esta acción. Y me uno a la pregunta, ¿qué acciones está haciendo el gobierno de Sinaloa para tener estos logros y cómo se está protegiendo a la mujer en el estado de Sinaloa? Lo importante para nosotros, primero, es cumplir con el trabajo institucional que marca el artículo 21 constitucional, con independencia de la reforma que se dio en la facultad de los ofendidos. De cumplir esa obligación es trabajar con todas las líneas de investigación que se tengan, y si se agotan, pues estudiar el expediente, jalar asesores, reunirnos mensualmente con los organismos de mujeres para que nos den datos que a veces ellos, las familias, les aporta, y prácticamente tenemos una contraloría externa en esos organismos que son más vigilantes de saber qué diligencias se practican. La base genética nos ha permitido, reconocer que solamente sobre ese soporte que la Corte estableció es posible asegurar una identificación real, aunque no es la única y exclusiva desde el punto de vista legal para hacerlo. Hemos facilitado algunos otros para lograr la identificación. El trabajo de peritos odontólogos. Sinaloa no cuenta con laboratorio de genética forense. Se acordó redireccionar un recurso precisamente que teníamos ya para este año para balística, y consideramos más necesario redireccionarlo para el laboratorio de genética forense. Hemos recurrido, en base al convenio de colaboración con Procuraduría General de la República, con el Procurador del Estado de Sonora, de quienes hemos recibido un apoyo decidido y pronto, porque recuerden que la muerte de mujeres pues es tan sensible como cualquier muerte, pero más en el tema de mujeres tenemos la exigencia más puntual de las víctimas indirectas, como es la familia, para lograr una identificación clave. Nosotros recurrimos a ese tipo de prueba cuando ya se nos cierran los ángulos para tener una certeza. Es más riesgoso entregar el cuerpo de una persona, aun cuando la situación de entrega baja un poco el daño moral, porque por lo menos la persona ya sabe dónde se encuentra. Yo creo que la tarea que hemos realizado nosotros en el estado de Sinaloa, primero, es la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. No hemos sido como el avestruz, esconder la cabeza. Cuando hemos encontrado una fosa, hay que asumir la responsabilidad y sacar todo lo que se encuentre. Lo hicimos en el municipio de Ahome. Eso nos permitió pues localizar personas desaparecidas del año anterior, que fueron privadas de la vida, inclusive todas se demostró bajo las pruebas periciales que fueron privados de la vida en el 2010, escasamente al mes o menos del mes de que fueron privadas de la libertad. Ese es el trabajo que venimos realizando. Nos pidieron más investigadores, los organismos, se los dimos, y está el compromiso de que cada mes nosotros tenemos que dar un resultado. Yo creo que el resultado tiene que ser precisamente el decirles, hay esta averiguación y hay esta persona detenida. Ese fue el compromiso, y el compromiso que hicimos
en la reunión pasada del día 18, precisamente fue el decirles, ya esclarecimos este doble homicidio, ahora vamos por otro. Y ese es el compromiso que tenemos con ellos. No reuniones cada 3 meses o cada 4 meses. Yo creo que el compromiso del Estado es mensual para que estén evaluando nuestro trabajo y la eficacia con la cual se está trabajando. Muchas gracias, señor procurador. Si alguien más de los asistentes desea hacer una pregunta, adelante. Primero las damas. ¿Quieres esto? Creo que no. A ver, toma esto. Y se oyó muy fuerte. Bueno, muchas gracias de antemano. Me presento, mi nombre es Yuriria Rodríguez, soy asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que es una red que se integra por 49 organizaciones en 19 entidades de la República. En Sinaloa está presente el observatorio, gracias a nuestras compañeras del Frente Cívico Sinaloense y Red de Universitarias. Realmente nos parece muy interesante el compromiso que ha adoptado el Estado de Sinaloa en cuanto al cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero. Sabemos que hay otras circunstancias que hay que apoyar, sin embargo, hay algunas preguntas que tenemos respecto a los informes que hemos realizado y de la información que nos acaba de proporcionar, señor procurador. Sobre todo, por ejemplo, usted menciona que se han consignado 146 casos, estamos hablando de un 34% de casos que podríamos decir resueltos por parte de la Procuraduría del Estado de homicidios dolosos de mujeres. Entonces, ¿qué ha sucedido con el otro casi 70% de casos? Sabemos que muchas veces a lo mejor tienen que ver con anterioridad, son actuales, cómo se están destinando las líneas de investigación, cuáles son los mayores indicios, por ejemplo, las causas de la muerte, los motivos que originaron la muerte. Usted ahorita nos manifestaba un caso en específico donde la causa, bueno, sí fue un uso excesivo de la fuerza, que es donde nos damos cuenta, donde se visibiliza de mayor manera el feminicidio. Pero, ¿cuáles son las líneas de investigación que ha lanzado la Procuraduría del Estado para resolver estos o para empezar a investigar este casi 70% de casos que se desconoce? O bueno, más bien que todavía no han sido consignados, que siguen en trámite. Y también, ¿cuántos han dejado de investigarse? ¿No? También sabemos que hay casos o averiguaciones previas que dejan de investigarse por una o por otra circunstancia. Entonces, también si podemos contar con esa información sería de suma importancia. Como hemos mencionado desde el observatorio, la estadística sirve para crear la política criminal que ayudará en las investigaciones. Entonces, nos gustaría, además de conocer estas cifras que acabamos de solicitar, es qué tipo de capacitaciones, además de todas las que nos acaba de presentar, están al tanto para integrar esta nueva perspectiva de género. La sentencia de Campo Algodonero es muy clara, no solamente es cualquier capacitación con perspectiva de género, son capacitaciones que tienen que ver con la debida diligencia y perspectiva de género, o la integración de las averiguaciones y perspectiva de género, y que todo esto vemos concretizado en el feminicidio, ¿no? Uno de los mayores obstáculos en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de feminicidio y para sus familiares es la falta de acceso a la justicia, porque hay obstáculos en la investigación, porque se les niega información, porque no se le dan seguimiento a los casos. Entonces, sí se nos hace muy importante saber si están generando, si están mirando esta perspectiva, estos protocolos, estos convenios que nos acaba de mencionar, si ustedes están mirando que se generen en un protocolo, ¿no? Y también tiene que ver con algo muy importante, que es un trabajo que ha venido haciendo el observatorio sobre la tipificación del feminicidio, que no es la importancia de tipificar y reconocer un delito, sino que la tipificación del feminicidio trae incluida la obligación de generar protocolos de investigación con perspectiva de género, en donde se siente la manera coordinada en la que va a trabajar no solamente la Procuraduría, sino también sabemos que hay otras deficiencias, como por ejemplo por parte de Secretaría de Seguridad Pública, o lo que pueden hacer inclusive los jueces,
jueces, ¿no? ¿De qué manera pueden trabajar de manera coordinada? Porque eso es también algo que sienta la sentencia de campo y que hemos visto que usted dentro de la instancia que usted está representando lo está trabajando. Y por último, ya nada más una pregunta es, si están llevando a cabo mecanismos de evaluación para medir el impacto que estas políticas que ustedes están implementando están funcionando y de qué manera están funcionando. Gracias. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra. Sí, Carlos Echarri, del Colegio de México. Señor Procurador, en su presentación puso usted una serie de capacitaciones, pero una cuestión que me llamó la atención es que están centradas en la violencia intrafamiliar, cuando tanto la Ley General de Acceso como la ley correspondiente de su estado habla de otros tipos y modalidades de violencia. Hay la tentación muy clara de ver la violencia contra las mujeres como algo que se da en el ámbito privado y muchas veces se dice esto fue un delito pasional, como también está la tentación de crimen organizado. Quisiera preguntarle si tienen considerado también efectuar sesiones de capacitación con el resto de tipos y modalidades de violencia que están considerados en la ley, tomando en cuenta que de lo que habla la Ley General de Acceso es de violencia feminicida que puede culminar en el homicidio de una mujer, pero tenemos que ver todo el conjunto de violencias contra las mujeres. Gracias. El licenciado Navarrete, la licenciada Dafne Cuevas y quién más, David, por allá. Bueno, muy bien. Muchas gracias, diputada presidenta, nuevamente por la oportunidad que da al Instituto Nacional de las Mujeres de participar en este diálogo con los responsables de la Procuración de Justicia del país. Dos cuestiones, señor Procurador. Primero, agradecerle su presencia, su interés de compartir estos datos importantes sobre las acciones que realiza el Estado de Sinaloa para detener este flagelo del feminicidio, y también agradecer la presencia de la licenciada Elizabeth Ávila, titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres. Tres cuestiones. La primera tiene que ver con una preocupación que el Instituto Nacional de las Mujeres tiene en materia de órdenes de protección. Sabemos que la legislación ha establecido este mecanismo que puede garantizar la vida y la seguridad de las mujeres que se ven amenazadas en un contexto de violencia, no solo en el ámbito de lo privado, sino también en ocasiones en el ámbito de lo público. Lo que hemos encontrado es que hay muchos pretextos de carácter normativo y de jerarquía constitucional que, por suerte, con la reforma constitucional que publicó el presidente Calderón el pasado 10 de junio, en el que los instrumentos internacionales de derechos humanos adquieren ya una jerarquía constitucional, pues este debate ya está simplemente como historia del pasado, está superado. Y nos gustaría preguntarle si nos puede compartir cómo están planteando desde la Procuraduría que usted preside la implementación de las órdenes de protección, que nos parece un instrumento valiosísimo para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres. El segundo tema es que Sinaloa tiene, como muchas otras entidades federativas, ya una serie de marcos normativos que pueden generar una serie de acciones y de políticas de Estado para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Nos preocupa, no es el caso de Sinaloa, pero nos preocupa que los mecanismos del sistema, de los sistemas estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia se han quedado como meros mecanismos de coordinación solo en el ámbito de la instalación, y nos gustaría saber si hay alguna estrategia específica que tiene el nuevo gobierno para, desde este sistema en el que participan los gobiernos municipales y las distintas dependencias del gobierno estatal involucradas con la atención de la violencia, cómo se pueden generar desde ahí acciones de mayor impacto. El tercer asunto, tuvimos la oportunidad desde INMujeres de participar en estas mesas para la tipificación del delito del feminicidio. Nos gustaría saber cuál es la opinión de usted, si considera que va a ir para adelante la tipificación del delito del feminicidio, en el entendido de que no puede ser el derecho penal la única opción para resolver un problema que tiene profundas bases de justicia social, como lo es la violencia contra las mujeres, pero sí nos gustaría al menos conocer qué impulso se le dará desde esta nueva administración
entiendo, 2 iniciativas para la tipificación del feminicidio que están en el Congreso local. Y pues bueno, reiterar toda la disposición y el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres para esta tarea que vienen emprendiendo en su estado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias a la Comisión de Seguimiento de los Feminicidios, como siempre, por generar estos espacios de diálogo con los funcionarios y por permitirnos participar. Muchas gracias al Procurador por la sensibilidad política de estar aquí respondiendo a esta citación de la Comisión y de tener este abierto diálogo con organizaciones ciudadanas. Yo quiero hacerle una pregunta. En la gestión pasada, en el 2007, se crea la Agencia Especializada de Seguimiento al Homicidio Doloso para las Mujeres. Sabemos que a la fecha esta agencia especializada trabaja en condiciones muy precarias, que en realidad solo están adscritas a esta agencia la titular y un ayudante, que en ese caso tienen más de 100 expedientes pendientes de investigación y que no cuentan con los recursos humanos, pero tampoco con los vínculos necesarios con los agentes de investigación. Entonces, mi pregunta es, dentro de su compromiso como nuevo funcionario, digamos, en esta nueva gestión en el Estado, ¿usted tiene contemplado el fortalecimiento de esta agencia especializada o estaba fuera de su radar, digamos, tiene una estrategia distinta? Quisiera saber qué estaría pasando desde su visión con esta agencia. Muchas gracias, señor Procurador. Perdón, ¿está David? Sí, gracias. Igualmente agradecer la oportunidad. Mi nombre es David Peña, abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y participo en otras organizaciones civiles también. Y era una pregunta más bien sobre la metodología de del registro de los datos de niñas y mujeres desaparecidas, porque en la mayoría de los códigos no está, la desaparición como tal no está registrada como un delito. Y entonces los datos que presentaba eran sobre privación ilegal de la libertad. Entonces, en algunas entidades se registran directamente en la Fiscalía de Privación de la Libertad contra las Personas, pero era el dato como para ver cómo estaba registrando y si los reportes de desaparición como acta circunstanciada en las instancias de personas extraviadas o ausentes también estaban incorporados en estos registros, porque me parece que si no habría una subcifra ahí, porque no se estarían incorporando todos las que no se han elevado, digamos, a averiguación previa y se tienen todavía el registro como acta circunstanciada o el reporte solamente de desaparición. Entonces, a partir de cuál es la metodología, digamos, para el registro de los datos de niñas y mujeres desaparecidas y si se incluyen las averiguaciones previas que están abiertas por privación ilegal de la libertad, donde se presuma así, o por presunta trata de personas, y también si se incorporan los datos de los registros administrativos, digamos, o los registros sobre niñas y mujeres extraviadas en la instancia que solamente levanta acta circunstanciada, es decir, y el procedimiento también para hacer estos registros y para elevarlos a averiguación previa, ¿no? Gracias. Bueno, creo que sí, ¿no? Por el orden que fueron formuladas, tenemos un 70% sin esclarecer. Sí, pero le puedo dar una cifra tan importante que en homicidas tenemos un homicida detenido cada tercer día en el estado de Sinaloa desde que asumí el cargo. Y no solamente queremos rebasar esa cifra, queremos rebasarla en los homicidios de mujeres. No estamos satisfechos con eso que está, pero recuerden que nosotros apenas tenemos 7 meses. Tenemos un cumplimiento de órdenes de aprehensión de 13 a 19 diarias y prevalecemos los delitos de alto impacto. Tenemos solamente 13 secuestros. Hay una iniciativa que me tiene aproximadamente como 3 o 4 días que me dieron vista del Congreso del Estado, precisamente donde va la mano de ustedes en esa iniciativa, y nos la turna el Congreso para que hagamos las propuestas.
y las consideraciones que consideremos pertinentes. Ténganlo por seguro que las consideraciones van a avalar, sobre todo está el Código Penal, está el Código de Procedimientos Penales que todavía no ha salido, está en el Congreso, pero por nuestra parte estamos claros en que se debe establecer el feminicidio, incluso por el origen de donde viene la palabra homicidio, que refiriéndose al hombre. En lo que se refiere a capacitación, normalmente cuando se establece un tema, no quiere decir que se aborde solamente violencia intrafamiliar, se aborda todo tipo de violencia hacia la mujer, pero el concepto a veces nos lo propone mujeres y lo engloba de esa manera, pero generalmente, o el CEPAVI, y generalmente los temas que se tratan es toda la violencia que afecta a la mujer. En las órdenes de protección, debo decirles que esto emana de una autorización judicial. Sin embargo, cuando existe la necesidad de decretar alguna medida de vigilancia, la hemos hecho. No nos ha temblado la mano. Y precisamente el albergue que le comenté, hemos tomado decisiones cuando vemos riesgos para las mujeres, por el marido, por el contexto de la familia donde se puede ir, hablo de mujeres y niñas. El impulso a la tipificación, pues ya se lo estoy diciendo. En el 2007 yo me comprometí con la agencia especializada, inclusive en la reunión que tuve con mujeres, no en esta reciente, sino en la anterior, aludían a que no estaban de acuerdo con el trabajo desarrollado con un agente del Ministerio Público especializado. El concepto de desaparición forzada no es como lo tenemos en la legislación nuestra, es una privación ilegal de libertad, pero a veces, por los conceptos que manejan diferentes tratados o la Corte misma en la que nos estamos ocupando, pues le dejamos un guioncito y lo ponemos así, para que el común de la gente que accesa a la página de la Procuraduría lo pueda asimilar. Para nosotros es privación ilegal de la libertad. Esa agencia tenemos interés en que se fortalezca, inclusive en la privación ilegal de libertad nombramos un nuevo agente del Ministerio Público que se lo propusimos a ellas, ellas lo evaluaron, ellas lo aprobaron, entonces y son pues la Contraloría nuestra, con independencia la Contraloría externa, con independencia nosotros tenemos un seguimiento por asuntos internos y por la Contraloría. En cuanto a la metodología de niños, yo le quiero decir que solamente algunos estados y Procuraduría General de la República trabaja bajo dos modalidades de registro, las actas circunstanciadas y la averiguación previa. El estado de Sinaloa maneja solamente averiguaciones previas, no manejamos ni todavía carpeta de investigación porque todavía estamos en el modelo escrito y no manejamos claramente, se lo digo, ninguna acta circunstanciada para que tengamos que elevar la averiguación previa. Simple y sencillamente, cuando existe una denuncia, retomamos el criterio definido que tiene la Corte de que dice que basta con que se ponga en conocimiento de un hecho para que, con independencia de que sea anónima y no tenga un valor, pero sí es un indicio para que se inicie la averiguación. Y así lo hemos hecho. Yo creo que con eso doy respuesta. Si alguna quedó pendiente, con mucho gusto se las aclaro. ¿Es todo? Bien, pues con esto daríamos por concluida esta reunión de trabajo con el Procurador de Sinaloa. Vamos a tener la reunión con el Procurador del Estado de Sonora más tarde. No sé si hay algún cambio en el horario para el Procurador. ¿A qué horas la tendríamos? A las 4. Bueno, mientras tanto, nosotros tenemos ahí algunos bocadillos para los que quieran
pues degustarlos, mucho. En esta reunión de trabajo, el Procurador General de Justicia expresó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por la violación de derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en contra de 3 mujeres, 2 de ellas menores de edad, lo cual ha sido tema de estudio y acción por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. Se han llevado a cabo convenios de colaboración con diferentes instituciones relacionadas con el tema para ir combatiendo este problema. Asimismo, señaló que dentro de los resolutivos que tiene que cumplir el Estado mexicano, señaló el Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa que se han realizado meses de trabajo de donde resultaron diversas líneas de operación y en casos de feminicidios, además de que se ha brindado diferente capacitación tanto a personal como a ciudadanos. Hizo una estadística e informó que del año 2005 al 2011 se tienen registrados más de 400 feminicidios y se han consignado a 146 responsables, 70% de casos sin esclarecer, pero hay un homicida detenido por día. Por su parte, la presidenta de esta comisión, la diputada Teresa del Carmen Inchaustegui Romero, dejó asentada la negativa de asistencia del Procurador General de Justicia de Baja California al no acudir a esta reunión de trabajo solicitada y hacer caso omiso a la misma. Yo le agradezco que haya permanecido con nosotros, ha quedado usted bien informado, sin embargo estas reuniones de trabajo continuarán, por lo que yo lo invito a que continúe en la programación del canal del Congreso. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.